dice así la santa y poderosa palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sabe, mis amados, es importante entender lo que significa no estar bajo la ley, sino en tiempos de gracia. Porque muchas veces no se lo entiende cabalmente. Y he escuchado cosas que dicen, bueno, en tiempos de la ley era así, pero ahora, en tiempos de la gracia, tenemos libertad para pecar, porque el Señor es bueno, su misericordia se renueva todos los días, y es cuestión de arrepentirme y al otro día llamar por la misericordia de Dios. Pero el estándar de la gracia se tiene que entender como lo ve Jesucristo, como lo muestra Jesucristo. Son mucho mayores. Y esto no porque el hombre tenga capacidad para cumplir los mandamientos de Dios, es porque tenemos justamente la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cuando la ley dice no adulterarás, el adúltero era aquel que traicionaba a su esposa y la engañaba. Pero en tiempo de gracia el Señor enseña: aquel que mira para codiciar ya adulteró en su corazón. En tiempo de la gracia, nosotros tal vez el que tiene odio, tiene rabia, está cometiendo un acto que en tiempos de la ley se procedía a través de un asesinato. El que mata es asesino. La ley lo decía, debe morir. Pero dice: aquel que odia a su hermano es homicida. Entonces yo no veo que en tiempos de gracia se rebaje las exigencias de Dios. Es más, Él acaba diciendo: si vuestra justicia no fuese mayor que los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Entonces, para comprender un poco esto, vamos a comprender lo que significa Mateo 5, 17 y 20. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es obvio que las enseñanzas de Jesús eran diferentes y había choque en la enseñanza que Él daba, porque los fariseos y los escribas enseñaban de otro modo. Mateo capítulo 7, versículo 28, dice la palabra del Señor así: y cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y Él repetidamente, Él decía: está dicho, pero yo os digo. Durante su ministerio los judíos constantemente lo criticaban por no respetar sus tradiciones. Mateo capítulo 15, versículo 2 nos dice claramente: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En realidad, Jesús no violaba los principios de Dios, solamente quebrantaba las tradiciones, no quebrantaba la ley.
Era la forma de practicar la ley de los escribas, de los fariseos. Y fue criticado cierta vez por sanar en el día de reposo. San Juan 5:16 nos habla de un milagro, el milagro de Betesda. Y fue entonces que los líderes se levantaron para querer matar a Jesús, porque entendían que había quebrantado la ley, pero él había quebrantado la tradición, no la ley. Estos líderes eran representantes de la ley y los profetas. Por eso algunas personas entendían mal, entendían como si Jesús estuviera violando la ley y los profetas. Entonces Jesús aclara este punto. Él dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido para cumplir la ley. Entonces, mis amados, en este texto de Mateo 5, 17, 20, él en realidad está enseñando algo más que los fariseos y los escribas no estaban dándole importancia. Es el verdadero amor que debemos tener los creyentes, la misericordia que debe haber en el trato el uno con el otro. Entonces, sabe, pero Jesucristo no vino simplemente a que vivamos una vida de hipócritas, de personas que se preocupan con nuestra reputación, sino Jesús vino a cambiarnos nuestro interior, a nosotros ser buenos hermanos, amarnos los unos a los otros como Él nos ha enseñado a amar. Cuando Él dijo: no he venido a abrogar la ley a los profetas, abrogar significa catalúo, destruir totalmente, derrumbar completamente. Son sinónimos de abrogar, derribar, deshacer, desvanecer. Entonces, claramente está claro que la palabra significa destruir en sentido de derrubar una pared o entonces un puente. Y se usa en Mateo 26, 61 cuando dijo: puedo derribar este templo y puedo construirlo en 3 días. Es la misma palabra. Entonces, conclusión: Jesús no vino para destruir la ley y los profetas. Si lo hubiera hecho, ¿cómo habría probado que Él era el Mesías? Si a través de las profecías, a través de la palabra de Dios apuntaba quién era el Mesías. La ley de Moisés era el ayo, el guardián, el supervisor para llevar a los judíos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Jesús no quería destruir ese ayo. La ley de Moisés contenía figuras, sombras, que claramente nos apuntan a Jesucristo y al modo en que el creyente debe vivir. Sirven para ejemplo, para aplicarse en nuestra vida. Entonces, sabe, Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice así la palabra del Señor: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. En el capítulo 9, versículo 9, está escrito: por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. 10:1 también dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por ejemplo, cuando Jesús
Cuando Juan habla, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si nosotros no tuviéramos la figura del Cordero, que era tan importante en el día de la expiación, en el día de la limpieza, la purificación, el lavado, nosotros no tendríamos capacidad para entender lo que significa Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No tendríamos razón para entender el momento cuando nosotros nos bautizamos, cuando somos limpiados, cuando somos lavados por las aguas, que en realidad coparticipamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es bautismo. Entonces, sabe, mis amados, si Jesús hubiera destruido la ley, también habría destruido todos estos tipos, todas las profecías, desde Samuel hasta adelante. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 24, entonces vemos que sus discípulos usaban estas cosas para explicar, y dice así: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, mis amados, Jesucristo claramente dice: no he venido a abrogar la ley, sino para cumplir. Cumplir significa pleró, llenar, cumplir, completar. Y observen, no hay contraste entre el texto abrogar y perpetuar. Muchísimos maestros religiosos dicen, entonces se van al otro lado diciendo: Jesucristo no vino a abrogar la ley, por lo tanto seguimos bajo la ley. Errado. Este texto no se cita para probar que Jesús vino a perpetuar la ley de Moisés. No. Según esta enseñanza, la ley de Moisés estaría en vigor. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, sabe, no tenemos que torcer las escrituras. Lo que está diciendo el Señor, yo no vine para anular lo que está escrito, vine para hacer el cumplimiento de esa ley. Jesucristo es el cumplimiento de la ley, de la justicia. El hombre es deudor, por causa del pecado está separado de Dios. La ley lo dice: toda alma que peca debe morir. Y Él vino justamente para cumplir esa ley. Entonces hay un contraste entre abrogar y cumplir. El contraste presentado por Jesús no tiene nada que ver con perpetuar la ley. Cuando Jesús habló estas palabras, estaba diciendo: yo vine a cumplir la ley, yo vine a pagar el precio del rescate. Entonces Él sabía que iba a cumplir la ley, los profetas. Entonces entendemos que los textos de Lucas capítulo 24, versículo 27, dice así la palabra del Señor: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es por eso que Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, mis amados, la palabra fin no significa propósito. El propósito de la ley era hacer que el hombre ande según los mandamientos de Dios, según la justicia de Dios, pero el hombre se alejó de Dios por causa del pecado. Entonces está destituido de la gloria de Dios. El salario del pecado es la muerte, pero la justicia demanda por la ley se realiza en Cristo. Él pagó el precio de nuestro rescate
el castigo que nosotros deberíamos sufrir, Él lo sufrió. Es decir, nosotros estábamos condenados a muerte y Él vino para cumplir esa muerte, para cumplir el propósito de la ley. Era agradar a Dios, y es a través de la muerte de Jesucristo que nosotros somos justificados. Entonces, hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿sabe? La expresión en Lucas capítulo 16, versículos 16 y 17, nos muestra algo muy importante. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aquí la expresión está diciendo: es imposible, porque el cielo y la tierra, entonces, antes que se cumpla lo que tiene que cumplirse, es imposible. Entonces, mis amados, tenga seguridad que aquello que dijo Jesús a través de su palabra se cumple. Si no se cumplió, se cumplirá. No pasará nada sin que se cumpla. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan a entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre un tilde de la ley, una coma, un punto de la ley. Eso está diciendo, es imposible. Entonces, ¿sabe? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Es semejante la expresión. Estos textos y otros afirman que la palabra de Dios, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, el evangelio, tiene que cumplirse. Si fue dicho, se cumplirá. Ni una tilde, ni una coma, ni un punto pasará de la ley. J significa la letra hebrea Yod y corresponde a I vocal. Es mucho más pequeño que las otras letras hebreas. Tilde denotando una proyección muy pequeña en la esquina de ciertas letras griegas que se las distingue de otras que son redondeadas. Para nuestro entendimiento sería más o menos como la expresión que se ha dicho: el punto de la I, el palito de la T. Dice: no pasará sin que se cumpla todo lo que está escrito. Entonces, ¿sabe? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Sabe? Hasta que todo se haya cumplido significa que hay un tiempo de cumplimiento. Y Jesús es el cumplimiento de la ley porque Él pagó el precio de nuestro rescate. En realidad, la salvación no es el mérito humano, porque nadie tiene condiciones de salvarse por sí mismo. Es por gracia, es por medio de la fe, es por el entendimiento de que Cristo vino del cielo, se despojó de su forma celestial, la forma de Dios, y vino como hombre a cumplir una misión: obedecer la ley sin pecar. Y entonces Él murió y no tenía que morir. Él murió en sustitución por nosotros, para que la ley se cumpla en Él por nosotros. Es por eso que es por gracia. Es por eso que no es por mérito. Es por eso que no es por obras. ¿Sabe, mis amados? Jesús dijo que la ley seguiría en vigor hasta que el cielo y la tierra pasen. ¿Eso dijo? No dijo eso. Él dijo: hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni un tilde pasará de la ley. Es diferente. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos, Jesús era amigo de la ley de Moisés.
Tanto es así que Él vino para cumplir la ley, solo que acrecentó algunos aspectos que los fariseos y los escribas no enseñaban. Cuando Él explicó que Él vino para cumplir y no para abrogar la ley, estaba hablando de cosas que los fariseos no hablaban. En el sermón de la montaña hablaba en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Él abría la boca y enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois, porque por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y entonces, ¿sabe? Ustedes tienen que manifestar las obras de Cristo a través de su vida, para que el mundo vea a Jesucristo, la luz que hay en ustedes a través de las obras que ustedes manifiestan. Este era el discurso de Jesucristo. Yo no he venido a abrogar la ley, he venido para cumplirla. Estaba acrecentando algo que los fariseos hacían, la apariencia de cumplir la ley, pero no un cambio interior. ¿Sabe, mis amados? Entonces, es por eso que en muchos episodios hay un contraste cuando Jesús enseña sobre el divorcio. Luego, a continuación, Mateo 5, 31, 32, Él no dijo: yo no vine a abrogar lo que está dicho, un hombre con una mujer. Yo no quiero que ustedes se divorcien, a no ser por causa de fornicación. ¿Y por qué dijo a no ser por causa de fornicación? Porque dentro de la ley de Moisés estaba escrito en Deuteronomio 24 que uno tenía derecho, si aspiraba a casarse con una mujer pura, una mujer virgen, y en el momento del casamiento hallaba una cosa indecente en ella, podía darle carta de divorcio y separarse de ella. Ese era el motivo de fornicación, era un pecado sexual antes de haberse casado. Hoy, con esa onda de que estamos bajo el nuevo régimen, se ha hecho del matrimonio una desgracia. 60% de los divorcios, y no porque el Señor rechace a las familias que vienen divorciadas, porque hay personas que vienen justamente por no conocer la ley, no conocer la palabra, ni el poder de Dios. Y Jesús abre las manos, pero nosotros los pastores tenemos la obligación de enseñar la palabra. Hermano, si usted es creyente, no tiene chance. No va a decir: